Bueno, antes de la respuesta de Pizarro, quisiera comentar algo, porque leí unas declaraciones que, por cierto, César Miguel le respondía al presidente de la República, quien a su vez lo había acusado con Tulio Hernández, sociólogo, escritor, como promotores del odio. Yo conozco a ambos personajes y yo no les veo a ninguno de ellos, además de su preocupación por el país y de su capacidad de análisis en cada uno en su sector, una intención de incendiar el país. Yo creo que el periodista está en lo que debe estar, informando lo que ve, porque nosotros los periodistas, si bien no somos activistas, militantes de un conflicto, sí tenemos que informar sobre las secuelas de un conflicto, afecte a quien afecte, y esa es mi posición. Por Así eso mi solidaridad con los dos amigos. ¿Tú qué piensas? Mira, empiezo por el mismo ejercicio solidario. A César Miguel y a Tulio ambos los conozco, a uno de la universidad y al otro de los medios. Y aquí cuando se gobierna desde la mentira, la verdad se ve como un ejercicio insurreccional. Cuando se gobierna desde el odio, quien profesa la paz, el reconocimiento y el entendimiento es visto como un enemigo. Y es parte de lo que hoy nos ha traído a la crisis donde estamos. Entender el poder como una licencia y una patente de corso que te permite perseguir, atropellar y vulnerar el derecho de quien sea y pensar que nunca se va a revertir en tu contra. Yo he tenido la lamentable oportunidad de acompañar los entierros de varios de los muchachos que han sido asesinados, Carlos. Y hay una de las anécdotas, la señora Elvira, la mamá de Juan Pablo Pernalete, el día en que yo estaba llegando al cementerio me agarra la mano y me dice: mi hijo Juan Pablo se inspiraba en ustedes y en sus discursos. Por favor, que esto no sea en vano. Y esa misma historia de Elvira se repite en el papá de Armando Cañizales, en el papá de Miguel Castillo, en el hermano, en Juan Castillo, que lo tuvimos en la Asamblea Nacional. Y ese componente emocional de la gente sentir que esta es la lucha que va a valer la pena, de sentir que este es el momento histórico de cambiar el rumbo de los acontecimientos y poder hacer que nuestro país sea el país que nos merecemos. Ese país donde chamos conozcan algo distinto a solamente las historias de ustedes los más experimentados de cómo era este país en el pasado, y que pueda tener vivencias propias, pueda tener experiencias propias, es lo que hace que esta máquina se siga moviendo. Que lejos de ir desgastándose, cada día sea más gente en la calle, con más convicción y con más fuerza. Antes del corte hablábamos de este despliegue militar, y hablábamos de la violencia. Sí, el ministro en su exposición insinuaba que la violencia viene de la oposición y que los muertos son de la oposición. No, y además insinúan algo que todavía es incluso más grave que la mera acusación de la violencia. Es que de este lado hay un movimiento terrorista e insurreccional. Ajá. Y yo invito a la reflexión a quienes nos ven. ¿Qué tiene de insurreccional pedir elecciones? Que los venezolanos, cada uno en igualdad de condiciones, en voto universal, directo y secreto, decidamos el futuro. ¿Qué tiene de golpista pedir reconocimiento a una asamblea electa por 14 millones de venezolanos? ¿Qué tiene de antidemocrático pedir que se abra un canal humanitario? ¿Y qué tiene de violento pedir la liberación de los presos políticos? Cuando ellos nos tildan como terroristas, lo que están intentando es crear una imagen o un clima internacional de guerra, y en nuestro país no está planteada una guerra. En nuestro país hay un grupo que tiene el monopolio de la violencia institucional y paramilitar, jefeados por Maduro, por Reverol, por Padrino López, y existe la gran mayoría de los venezolanos que lucha por cambios desde las calles, desde las instituciones y acompañado de la presión internacional. Ahora, la violencia y la represión tienen un objetivo. El objetivo es frustrarnos. El objetivo es que usted, que nos ve en su casa, piense que no tiene ninguna razón de ser seguirnos movilizando y seguir exigiendo. Ellos, cuando recurren a la violencia más extrema, lo hacen pensando en la única esperanza que tienen, que es que nos cansemos, que nos rindamos o que retrocedamos. Y hemos llegado a un punto que, si esto fuera como nadar entre dos islas, estamos hoy en el medio del mar. Es mucho más eficiente seguir nadando hasta llegar a puerto seguro que intentar devolvernos. El gobierno ha demostrado cuál es su verdadera voluntad y cuál es su verdadera vocación, la de intentar construir en nuestro país una hegemonía. Y ante esa hegemonía, los venezolanos debemos plantarnos. Debemos decir que basta de violencia, basta de corrupción, pero sobre todo basta de entender el poder como un ejercicio eterno, porque el poder se acaba y la justicia llega. Y en este país tiene que haber justicia y tiene que haber un ejercicio distinto de entender el gobierno y las instituciones para poder solucionar esta crisis. Mientras que Maduro esté ahí, no va a haber soluciones. Mientras que ellos sigan gobernando, no vamos a superar la pobreza. Y por eso luchamos por un cambio radical de nuestro país. Aquí veo en el mismo Universal que dice: el gobierno nacional, a través del ministro del Poder Popular para la Defensa, general Vladimir Padrino López, anunció ayer la activación de segunda fase del Plan Zamora en el estado Táchira, por orden del presidente Nicolás Maduro.
Padrino López ofreció una rueda de prensa en la que justificó la medida ante los últimos acontecimientos de violencia suscitados en el estado andino. Tu estado, medio estado, como Así dices es. tú. Por otro lado, aquí dice Bocaranda, que siempre estoy bien informado, hay muchas noticias entre los distintos componentes de la gloriosa Fuerza Armada Bolivariana. Él pone gloriosa entre comillas. Chavista, socialista y antiimperialista. La presentación que de la constituyente comunal hizo el presidente Maduro en el Teatro de la Academia Militar tuvo una asistencia de 300 oficiales, todos obligados con lista, aplausos y asentamiento, incluidos, pues amenazaron con señalar luego a los que no lo hicieran. Bueno, lo dice Bocaranda, lo dice el Universal, que tampoco creo que es un periódico que genera odio. Así es. Mira, dentro de nuestra Fuerza Armada tiene que haber descontento, Carlos. Por una razón sencilla. Señores de la aviación, señores del ejército, de la marina, ustedes no pueden ser cómplices de lo que hace la Guardia Nacional y el ministro Reverol. Incluso el mismo Benavides Torres, que sabe que Reverol le salta los mandos y le vulnera la cadena natural de ascensos y de jerarquías internas al dar órdenes directas sin pasar por él, sabe que lo que está ocurriendo hoy en nuestro país no es correcto. El muchacho que está detrás del escudo y que nos dispara perdigones a nosotros, termina la jornada y sabe que su sueldo no le alcanza para vivir. Sabe que del otro lado de su escudo, en la manifestación, está su prima, su hermano, su sobrino, su esposa inclusive. Y este no es el movimiento de la violencia. Este es el movimiento de todo un país que clama por cambio. Y la Fuerza Armada tiene un rol. No es la insurrección, no es el atajo, no es el golpe de Estado. Esos caminos nuestro país debe conjurarlos y sacarlos del menú. Pero la Fuerza Armada tiene que obligar a que se respete nuestra Constitución. Y respecto a lo que han hecho con generales, respecto a declaraciones como la Constituyente, es sencillo. La Constituyente es la eliminación del voto universal, directo y secreto. La Constituyente es Maduro para toda la vida y sin elecciones. Y nosotros como país, nosotros que queremos un futuro diferente, no podemos permitir que la Constituyente avance en los términos en los que ellos lo quieren plantear. Nosotros no podemos permitir que una exigencia constitucional, como es que nos den nuestro cronograma de elecciones y vayamos a las elecciones que la Constitución manda, ellos pretendan ahora destruir la Constitución. Mi movimiento del que yo surgí como político en el 2007 surgió en defensa de la Constitución. 10 años después la historia nos pone en una encrucijada similar, pero con otras condiciones sociales. La mitad de nuestro país come 2 veces al día. 60% de los venezolanos hoy no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas. 8 de cada 10 quiere cambio. Y en esa lógica y en esa realidad se enmarca la pelea que hoy estamos dando a los venezolanos, que es dolorosa sin duda, que a veces nos frustra, ese es el objetivo de ellos, pero que estamos haciendo lo correcto, que estamos yendo en la dirección correcta y que al final de esta historia, yo estoy seguro, señor Croes, yo estoy seguro que cuando miremos en unos añitos para atrás estos días, lo veremos con el pecho inflado de saber que escribimos la historia que teníamos que escribir, que no escogimos el camino fácil, el de la cobardía o el de irnos, escogimos el camino de luchar y que esa lucha valió la pena porque este país va a ser el que nos merecemos. Bueno, Jagua decía que ellos garantizaban elecciones para el 18, antes no, decía él, porque ese era lo que establecía la Constitución Nacional. Y entonces preguntaba, bueno, ¿por qué si ellos están tan seguros que van a ganar, por qué no aceptan la Constituyente? Y votan por la Constituyente y demuestran que son mayoría. Eso es lo que decía Jagua. Por otro lado, Maduro habla permanente que los ha llamado al diálogo y nadie le para. Entonces, ¿qué hay ahí? Mira, una fuerza política que es capaz de burlarse incluso del Vaticano, que tiene la capacidad de, a cada intento de esfuerzo de resolución política por las vías tradicionales, de inventarle una olla, de vilipendiar, de buscar exponer al escarnio a quienes hacen esos esfuerzos y ponerlos como debiluchos. De una fuerza política que ha sido capaz de subestimar a esta nueva mayoría que existe en el país, que la trata de asesinos, de terroristas. Es muy difícil creerle solo en el poder de su palabra, como si aquí no pasara nada. Un llamado a diálogo no es suficiente cuando en tu acción persigues, hostigas, asesinas y eliminas derechos. Elías, que además es compañero de la Asamblea Nacional, ¿cómo era en la Universidad Central de Venezuela en los 80 cuando mataban a un estudiante? ¿Cómo era la reacción de Jagua y de muchos de ellos, Barreto, que era el Movimiento 80, y de tantos otros, cuando aquí ocurrió un homicidio o una detención? ¿Cuántos autobuses se quemaban? ¿Cuántos locales de nuestra ciudad terminaban saqueados? ¿Cómo quedaba la Avenida Victoria, la Roosevelt, las Tres Gracias alrededor de esas protestas? Miren el cambio de madurez política que ha dado nuestro país. Mi generación metaboliza el dolor distinto. Ante el dolor y ante el sufrimiento, convicción de que la paz es el único camino, de que la lucha no violenta es la única opción que tenemos para romper cimientos y mover conciencia. Pero sobre todas las cosas,
que aquí no podemos pensar en la eliminación del otro. En nuestro país, ellos como fuerza seguirán existiendo. Y lo que debemos entender es que el ciclo de odio y de venganza que ellos quieren abrir tiene como único objetivo el fracaso del cambio que nosotros planteamos para el Ellos atribuyen que las muertes y saqueos en San Cristóbal vienen de la parte opositora. Mira, hay una cosa que es pública, notoria y comunicacional. Cómo hay miles de guardias nacionales y de lacrimógenas y de perdigones por una marcha, pero no aparece uno solo cuando viene un saqueo. Cómo hay cientos de funcionarios que persiguen en motos. Yo he tenido que correr en motos de la Policía Nacional no menos de 5 veces en estas manifestaciones, y cuando hay saqueos y cuando hay uso de armas de fuego no aparece nadie. Cómo hay civiles que transitan por el oeste de la ciudad capital con chalecos antibalas, con cascos y con pistolas, y hay una parte de la ciudadanía que ni siquiera puede rodar en un carro tranquilo porque lo para la policía de inteligencia y les siembran cosas para meterlos presos. Es muy claro que la violencia es un ejercicio inoculado, sembrado, auspiciado por quienes del gobierno quieren desviar las razones legítimas de esta lucha. El vandalismo no es una forma de protesta y nosotros lo hemos dicho desde el principio. Hay dos preguntas que se hace la gente y me las hacen a mí. Por ejemplo, ¿cuál es la evaluación que en este momento haría un dirigente de estas marchas y de estas protestas como Pizarro, además un profesor inteligente, analítico, sobre el resultado de esto? ¿No estarán jugando con esa extensión de las marchas al desencanto de la gente sin conseguir los resultados que piden? Vamos a un receso, regresamos a esa pregunta. Seguro.